Muy buenas tardes. Hoy os traigo un programa un poquito político. Sanae Takaichi es la política japonesa que desde octubre del año pasado es primera ministra de Japón y presidenta del Partido Liberal Democrático, siendo la primera mujer en ocupar ambos cargos en Japón. Inició su carrera política en la década de 1990 y es considerada conservadora, o más bien ultraconservadora. En el ámbito social se opone al matrimonio igualitario, a los apellidos separados para cónyuge y a la sucesión femenina al trono. Ha sido criticada por sus posturas revisionistas sobre la Segunda Guerra Mundial y por su vínculo con grupos nacionalistas. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, he pensado que podría ser interesante dedicarle un programa a esta mujer. Pero bueno, como siempre os digo, bienvenido a Estudio 525, tu programa sobre Asia, donde hablamos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com, en Spotify, YouTube e iVoox. Y como siempre, seguidme en @estudio5.25 en Instagram para que podamos comunicarnos. Hoy escuchamos, obviamente, música en japonés. Vamos a escuchar en primer lugar la canción del grupo Koishi... A ver, no estoy segura, Kyoshinsho, con la canción Miss Green Apple. この目が二つだけでよかったな世界の悲しみがすべて見えてしまったら僕は到底生きていけはしないからうまいことできた世界だ嫌になるほどなのに人は何日迷ったかわざわざ広いこの世界の至るところにご丁寧に目つけてあだこだと僕は僕の悲しみで精一杯なの見ちゃいけないなら僕がいけないなら針と糸すぐほら持ってきてよ塞いでしまうから縫ってしまうから最後にまとめて全部見してよ一であるために今日も僕はね100から99も奪って生きてるんだとなの教えてと頼んだ覚えはないのにいいからほらもう黙ってて言わんのバカから見れば今のあなたはどれだけカクカクしかじかと言われましても下には下がいるって喜びゃいいの僕は僕の悲しみも憂いちゃいかんとさ泣いちゃいけないなら僕がいけないなら涙腺など取りに来といてよ生まれた時にさその前にさついでに口横に咲いといてよしたら辛い時いや悲しい時も何事もないように笑えるよそうでも
時にも程があるよほんとさなんて素晴らしい世界だってなんでなんだかそりゃいろいろ忙しいと思うけど主よ雲の上で何をポケット伝ってるのさこのいたしがるのが務めなんでしょう勇気を持って拳を出して好きなようにやっちゃっていなきゃいけないなら僕がいけないならまぶたの裏にでも貼っといてよ生まれた時にさへさの前にさそうまぶして逆らいたいなら僕が嬉しい時も気持ちいい時もまばたくたび突き落としてよだってじゃないとさ忘れてしまうから僕の目は二つしかないからこの耳が二つだけでよかったな世界の叫び声がすべて聞こえてしまったら僕は到底息ができないから僕は僕を幸せにする機能でいっぱいSanae Takaichi nació el 7 de marzo de 1961 en Yamato Koriyama, en la prefectura de Nara, en el seno de una familia de clase media, con ambos padres trabajando. Su padre trabajaba para una empresa automotriz afiliada a Toyota, mientras que su madre prestó servicio en la policía de la prefectura de Nara. Takaichi se graduó de la escuela secundaria Unebi en la misma prefectura. Aunque cumplía los requisitos para ingresar en prestigiosas universidades privadas de Tokio como Keiyo y Waseda, no pudo matricularse en ellas debido a que sus padres se negaron a financiar sus estudios fuera del hogar familiar o en una universidad privada. Decisión motivada por la condición de ser una mujer. Como alternativa, viajó diariamente alrededor de 6 horas desde su casa para asistir a la Universidad de Kobe, costeando su estudio mediante un trabajo a tiempo parcial. Durante su etapa universitaria, mostró interés por la música y llegó a tocar la batería en una banda, además de formar parte de un grupo de heavy metal. Muy curioso esto. En 1984 se graduó con una licenciatura en Administración de Empresa y posteriormente continuó su formación en el Instituto Matsushita de Gobierno y Gestión. En 1987, con el patrocinio del Instituto Matsushita, se trasladó a Estados Unidos para trabajar como becaria del Congreso con la congresista democrática Pat Schroeder. Tras regresar a Japón 2 años más tarde, se desempeñó como analista legislativa especializada en política estadounidense y escribió varios libros basados en su experiencia.
Ese mismo año, en 1989, inició su carrera en los medios de comunicación al convertirse en presentadora de la televisión Asahi, donde copresentó el programa Kodawari Televisión Pre-Stage, junto con el presentador Ren Ho. En noviembre de 1990 fue contratada por Fuji Televisión, cadena en la que más tarde condujo el programa matutino de información Asa Da Do Naru. Takaichi intentó por primera vez acceder a un cargo electivo en las elecciones de 1992 a la Cámara de Consejeros, postulándose como candidata independiente por el distrito electoral de la prefectura de Nara. Compitió contra Mitsuo Hattori, quien finalmente obtuvo la victoria tras recibir 162 votos frente a los 137 de Takaichi, en una elección de 313 votantes habilitados y un voto nulo. En las elecciones generales de 1993, Takaichi fue elegida por primera vez para la Cámara de Representantes como independiente. Al año siguiente se incorporó al pequeño partido Liberales, liderado por Koji el japonés, como podéis ver, no es lo mío. Koji Kakizawa, que posteriormente se fusionó con el partido Nueva Frontera. En 1996 se presentó como candidato oficial de esta formación y logró la reelección a pesar del mal desempeño nacional del partido. Sin embargo, el 5 de noviembre de ese mismo año, aceptó la invitación del entonces secretario general del Partido Liberal Democrático y se unió a dicha formación. Este cambio de afiliación, ocurrido apenas 2 meses después de haber sido elegida con votos contrarios al PLD, generó, como os podéis imaginar, fuertes críticas, incluso dentro de su propio partido. Ya en el PLD, que sería el Partido Liberal Democrático, Takaichi se integró en la facción Mori y ocupó diversos cargos parlamentarios y gubernamentales. Durante el gabinete de Keizo Obuchi, se desempeñó como viceministra parlamentaria del Ministerio de Comercio Internacional e Industria, además de presidir el Comité de Educación y Ciencia. En las elecciones de la Cámara de Representantes del año 2000, encabezó la lista de representación proporcional del PLD, lo que le permitió obtener con holgura su tercer mandato. En 2002 fue nombrada vicepresidenta principal del Ministerio de Economía, Comercio e Industria bajo el primer ministro Junichiro Koizumi. En las elecciones generales de 2003 fue derrotada en el primer distrito de Nara por el diputado del Partido Democrático Sumio Mabuchi. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Ikoma y regresó a la dieta tras ganar un escaño por el segundo distrito de Nara en las elecciones de 2005. Durante su periodo fuera del Parlamento, en 2004, ejerció como profesora en la Facultad de Economía en la Universidad de Kinki. Bajo los gobiernos de Shinzo Abe, Takaichi ocupó múltiples cargos como ministra de Estado, entre ellos los de Asuntos de Okinawa y los Territorios del Norte, Política Científica y Tecnología, Innovación y Juventud, e Igualdad de Género y Seguridad Alimentaria. Como podéis ver, un abanico increíble. En agosto de 2007 fue la única integrante del gabinete que acompañó al ex primer ministro Junichiro Koizumi en su visita al santuario Yasukuni en el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Distortion,
el retorno del PLD al poder en 2012, fue nombrada directora del Consejo de Investigación Política del partido. En enero de 2013, instó al primer ministro Abe a emitir una nueva declaración que sustituyera a la declaración de Murayama, que incluía disculpas oficiales por el pasado colonial y bélico de Japón. Aunque Abe reafirmó en 2015 la vigencia de las disculpas previas, se opuso a emitir nuevas expresiones de arrepentimiento, postura que recibió crítica de medios y gobiernos de China, Corea del Norte y Corea del Sur. En septiembre de 2014, Takaichi fue designada ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones. Tras su nombramiento, resurgieron controversias por la difusión de fotografías antiguas en las que aparecía junto a Katsunari Yamada, que era el líder de un pequeño partido neonazi japonés. Takaichi negó cualquier vínculo con esta persona y afirmó que desconocía su antecedente. También fue objeto de críticas por haber promocionado en 1994 un libro que destacaba las habilidades electorales de, sí, lo estáis pensando, Adolf Hitler. Durante su etapa como ministra realizó varias visitas al controvertido santuario Yasukuni y fue la primera ministra en funciones en asistir al Festival de Otoño de este santuario en 2016, como hemos comentado antes. En las elecciones generales de diciembre de 2014 obtuvo una victoria contundente en su distrito con una diferencia de 58.000 votos sobre su rival más cercano. En febrero de 2016 declaró que el gobierno podría suspender las operaciones de emisoras que difundieran contenidos políticamente sesgados, lo que generó preocupación internacional sobre la libertad de prensa, incluida una advertencia del Departamento de Estado de Estados Unidos. Tras una redistribución de distritos electorales en 2017, supervisada por ella misma, volvió a enfrentarse potencialmente a Sumio Mabuchi. Fue reemplazada como ministra en agosto de ese mismo año, pero regresó al cargo en septiembre de 2019. Durante este segundo mandato impuso reformas en la NHK, incluida la reducción de la tarifa de licencia y cambio en su gobernanza, y supervisó la distribución de ayuda económica durante la pandemia del COVID. Sanae Takaichi inició su trayectoria como aspirante al liderazgo del Partido Liberal Democrático en agosto de 2021, cuando se postuló a la presidencia del partido con el respaldo de Shinzo Abe, aunque fue eliminada en la primera vuelta y Fumio Kishida resultó elegido. Desde agosto de 2022 ocupó el cargo de ministra de Estado para la Seguridad Económica en el gobierno de Kishida, donde impulsó una ley para crear un sistema de autorización de seguridad para la información económica clasificada aprobada en mayo de 2024. Durante su gestión ministerial, se vio envuelta en una controversia en marzo de 2023 por un documento que sugería presiones del gobierno de Abe a los medios. Aunque el Ministerio de Interior confirmó su elaboración por funcionario, Takaichi negó la veracidad de las declaraciones y no dimitió, básicamente. En 2023, aunque expresó su preocupación por la venta de la participación estatal en NTT, por los riesgos de la seguridad y por los riesgos de la seguridad a las telecomunicaciones. Tras la renuncia de Kishida a la presidencia del PLD, en 2024, Takaichi volvió a competir por el liderazgo del partido y quedó segunda frente a Shigeru Ishiba. En septiembre de 2025, Ishiba dimitió, por lo que Takaichi se volvió a presentar y esta vez sí que ganó, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Su elección tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros, con una alza histórica del índice Nikkei y la depreciación del yen.
差し込んでよかめいたきらめきは壊れないように温めてて今だから解き放てそう全然みたいに刻むです満点の嘘に紛れとした見極めてただ一月のラスピード堂々巡りの問答常識まみれのノイズを捨て今真実を掴み取ってかける超えてゆけ届くまでひた隠した声を確かな形にしてPoco después, la coalición gobernante entre el PLD y Komeito se disolvió, lo que llevó a la formación de una nueva alianza con el Partido de la Innovación de Japón. Tras el acuerdo de coalición, la Dieta Nacional la eligió a ella como primera ministra el 21 de octubre de 2025, convirtiéndose en la primera mujer y la primera persona de la prefectura de Nara en asumir el cargo. Tras asumir el cargo de primera ministra el 21 de octubre, Takaichi procedió a la formación de su gabinete. Aunque previamente había manifestado su intención de alcanzar un nivel de representación femenina comparable al de los países nórdicos, finalmente solo 2 mujeres fueron nombradas ministras. Satsuki Katayama, quien se convirtió en la primera ministra de Finanzas de Japón, y Kimi Onoda, designada ministra de Seguridad Económica. En su conferencia de prensa inaugural, Takaichi explicó que su criterio principal había sido la igualdad de oportunidades y que la selección de los ministros se basó en sus cualificaciones profesionales y no en su género, como podemos ver. El gabinete fue interpretado por analistas como un intento de reforzar la unidad interna del Partido Liberal Democrático. Figuras que habían sido rivales de Takaichi ocuparon carteras clave, entre ellas Toshimitsu Motegi como ministro de Asuntos Exteriores, Yoshimasa Hayashi como ministro de Asuntos Internos y Shinjiro Koizumi como ministro de Defensa. Asimismo, Ryosei Akazawa, considerado un aliado cercano de Shigeru Ishiba, fue promovido a ministro de Economía, Comercio e Industria, lo que fue visto como una señal de continuidad política. No obstante, el nombramiento de Minoru Kihara como secretario jefe del gabinete, alineado ideológicamente con Takaichi, supuso una ruptura con la práctica de gobierno anteriores. En su primera conferencia de prensa como jefa de gobierno, celebrada el mismo 21 de octubre de 2025, Takaichi expuso las prioridades iniciales de su mandato. Entre ellas, como os podéis imaginar, destacó la lucha contra la creciente inflación y su intención de avanzar con la suspensión del impuesto provisional a la gasolina. También presentó propuestas como la creación de una región capitalina de respaldo, la reforma del sistema de seguridad social, la revisión de la Constitución y la formación de un gobierno mayoritario que garantizara estabilidad política. A la vez, subrayó su compromiso de dialogar con los partidos de la oposición y de elevar el umbral nacional de ingreso exento de impuestos, medidas coherentes con el acuerdo de coalición alcanzado con el Partido de la Innovación de Japón. Takaichi afirmó además que la gestión de crisis sería una prioridad central de su gobierno y anunció planes para reforzar la cooperación entre los sectores público y privado en seguridad, economía, energía y alimentación. "でもないと分かっていてもいつまでもあってほしい」
は死ぬことが年々怖くなってる。その弱さは憎めないな。なくなるから大事にするんじゃない。大事だからなくなれば辛いんだろう。儚いから美しいなんて命には当てはまらなくていい。なれないから美しいんだねって笑いながらしぶとく僕は生きていたいよ。願わくば一緒にいつまでもないと分かっていてもその時涙はこぼれるだろう。でも僕は幸せが年々怖くなくなってる。この心は誇っていたいな。なくなるなら気づきたくなかったかい。気づけたから救われた夜もあったろう。後悔が悪いわけじゃないんだ。その理由がいつも初めてならいい。なれないから寂しいんだねって笑いながら泣いて泣いて今更じゃなくて今からどう生きるって問い続けたいよ。必ず会えなくなるんだろう。今じゃないと信じたい伝えたい。油断じゃなく願いだ。儚いから美しいなんて命には当てはまらなくていい。なれないから美しいんだねって笑いながらしぶとく僕は生きていたいよ。願わくば一緒に生きてゆこうよ。儚くないんだよ。いびつでもいいぶざまでもいい。ごめんやっぱり思っちゃうよ。生きてこそって生きていてっていてってDe acuerdo con informes de la prensa local, el nuevo gobierno comenzó a preparar un paquete de estímulo económico valorado en aproximadamente 14 billones de yenes, que serían unos 92.000 millones de dólares, concebido como parte de una política fiscal responsable y proactiva.
Dicho paquete se estructuraría en torno a 3 ejes principales: medidas para contrarrestar la inflación, inversiones en sectores de crecimiento y el fortalecimiento de la seguridad nacional. Entre las propuestas complementarias se incluyeron la ampliación de las subvenciones a pequeñas y medianas empresas por parte de los gobiernos locales, así como mayor inversión en tecnología como la inteligencia artificial o los semiconductores. El 24 de octubre de 2025, durante su primer discurso de política general ante la Dieta Nacional, Takaichi reiteró sus compromisos en materia de control de la inflación, gasto fiscal y eliminación del impuesto provisional a la gasolina, además de anunciar la creación de un panel para el crecimiento económico. En materia de defensa, declaró su intención de elevar el gasto militar anual hasta el 2% del PIB, adelantando el objetivo a marzo de 2026, con el propósito de modernizar y reforzar las capacidades de las fuerzas de autodefensa de Japón. Asimismo, propuso la revisión de los 3 documentos fundamentales de la Estrategia de Seguridad Nacional, citando como factores las crecientes tensiones, entre ellas la invasión Rusia de Ucrania, la guerra de Gaza, la crisis del Mar Rojo y el incremento de las actividades militares de Corea del Norte, Rusia y China. En este contexto, subrayó la importancia de mantener y fortalecer la alianza con Estados Unidos, al tiempo que reforzaba la diplomacia japonesa en el ámbito internacional. Takaichi también reafirmó las iniciativas impulsadas por sus 2 predecesores para convertir a Japón en un centro líder en la gestión de activos financieros y para establecer una agencia nacional de prevención de desastres. Esta relación con la política migratoria destacó la necesidad de trabajadores extranjeros para compensar el declive demográfico del país, al tiempo que insistió en la importancia de equilibrar las demandas del mercado laboral con la integración de la población inmigrante. Señaló que la aceptación social de los migrantes depende del cumplimiento de las normas y las leyes japonesas y se comprometió a reforzar los mecanismos regulatorios para garantizar dicho cumplimiento. Entre finales de octubre y comienzos de noviembre del año pasado, diversas encuestas de opinión situaron el nivel de aprobación del gobierno entre un 65 y un 80% aproximadamente, que es una de las cifras más elevadas registradas por un gobierno japonés en las últimas 2 décadas. Este mismo año, el 23 de enero de 2026, Takaichi disolvió la Cámara de Representantes, abriendo el camino para una celebración de elecciones generales que tuvo lugar el 8 de febrero y que, sorpresa, sorpresa, le ha vuelto a dar la victoria, pero esta vez con un porcentaje de votos más alto, lo cual le deja más opciones a la hora de legislar. Touchはフリーダム今泳いで陸と海を結んで大合唱そして太陽の下で手を取って踊りましょう忘れたくない今日を抱きしめていよう Ride, 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 ride 大きな空心には
つして置いてきた大切な宝物を探しに行こう思い出しに行こう届かない想いがあるって知れたから夢のような時間を抱きしめて Ride, 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 ride 大きな空を僕だってそう Ride, 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 ride 心にはハピネスみんなで今日も乗せたい街中に入り重ねろっちゃって One, two, three で幸せを体全部使って乗せちゃって世界はハピネスでにしてるSanae Takaichi es una figura política identificada ampliamente como conservadora, ultraconservadora o incluso ultranacionalista dentro del espectro político japonés. Ella misma ha citado a Margaret Thatcher como una de sus principales influencias, lo que le ha valido el apodo de Dama de Hierro. Es miembro del Nippon Kaigi, que es una organización ultraconservadora que promueve una visión revisionista de la historia japonesa y ha sido ubicada por diversos medios y analistas en la extrema derecha del Partido Liberal Democrático. En migración, Takaichi sostiene una postura dura, aboga por más control, más restricciones, sanciones severas contra la inmigración irregular y una estricta exigencia de cumplimiento de las leyes japonesas. Durante sus campañas utilizó retórica antiinmigratoria y propuso la creación de una agencia dedicada a gestionar problemas relacionados con la inmigración, el turismo excesivo y también la compra de tierras por extranjeros, especialmente en zonas estratégicas. También se ha mostrado contraria a la acogida de refugiados con motivaciones económicas. En el ámbito económico, favorece un gasto público proactivo y la continuidad de las Abenomics, que promueve una fuerte investigación estatal en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología, la fusión nuclear y la defensa, a las que denomina inversión para la gestión de crisis. Ha propuesto planes de estímulo financiado mediante deuda política y ha defendido aumento impositivo a las empresas, en particular sobre los depósitos en efectivo. Su propuesta económica, conocida como Sana Economics o Nueva Abenomics, combina política monetaria expansiva, flexibilidad fiscal e inversión audaz para el crecimiento. Socialmente, sostiene posiciones conservadoras, como hemos mencionado antes. Se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo, el uso de apellidos separados, la sucesión femenina en el trono japonés, aunque ha declarado rechazar la discriminación por orientación sexual o identidad de género. También ha apoyado sanciones contra medios de comunicación considerados políticamente sesgados y ha promovido leyes para penalizar la profanación de la bandera japonesa. En política de seguridad y defensa, respalda la revisión del artículo 9 de la Constitución para reconocer explícitamente a las fuerzas de autodefensa y fortalecerlas como un ejército nacional con mayor gasto militar, legislación antiespionaje y la creación de una agencia nacional de inteligencia. Mantiene una postura dura frente a China, apoya reducir la dependencia económica de ese país, respalda el despliegue de misiles estadounidenses en Japón y es firmemente pro-Taiwán. Ha planteado incluso la posibilidad de permitir el ingreso de armas nucleares estadounidenses en Japón en situaciones de emergencia. Takaichi ha sido una figura controvertida por sus posturas revisionistas sobre la Segunda Guerra Mundial, ha minimizado o cuestionado los crímenes de guerra japoneses, criticado las disculpas oficiales emitidas por los gobiernos anteriores y defendido una reinterpretación de la historia en libros de texto. Ha visitado reiteradamente el santuario Yasunuki, a ver si lo pronuncio bien, Yasukuni, lo que ha provocado tensiones entre con China y con Corea del Sur, y ha realizado declaraciones que han sido muy criticadas por los gobiernos vecinos. Con las nuevas elecciones que tuvieron lugar el día 8 de febrero, el pueblo japonés la ha votado de nuevo, además con un mayor porcentaje.
Esto pues da a entender que el pueblo está contento con su elección. Así que bueno, ya veremos cómo se desarrolla este nuevo gobierno. Yo con esto me despido. Espero que os haya parecido interesante y de momento os voy a dejar escuchando la canción que se llama, ojo cuidado, en japonés, Ombligo Borroso, de un grupo que se llama Konton Candy. Y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles a las 8 de la tarde. Que tengáis una feliz noche y una feliz semana. ¡Chao, chao!